Buenas noches, compañeros, a todos. Bienvenidos a Unidos por el Toro. Hoy tenemos una plática especial. En lo personal, perdón que hable en primera persona, era un tema que yo traía desde hace mucho clavado, que estaba busque y busque y busque. Y bueno, afortunadamente Alejandro este, a la primera de cambios de invitarlo, aceptó sin poner ningún pero, ¿no? Por lo pronto, Alejandro, te agradecemos mucho. Y bueno, antes de empezar, estaba yo pensando que cuando pasamos todos por la prepa, nos mandan a una materia que se llama orientación vocacional. Y de ahí salen ingenieros, abogados, arquitectos, de todo tipo. Bueno, hasta un biólogo puede salir de ahí. Y estaba yo pensando que normalmente esa materia de orientación vocacional efectivamente nos guía cuando menos al campo general, ¿no? Decimos a las médico-biológicas y ahí vamos los de médicas biológicas. Ciencias exactas y ahí van los ingenieros y arquitectos y demás, etcétera, ¿no? Humanidades por allá, los abogados y contadores y demás. Bueno, el chiste es que estaba yo pensando, unir tres vocaciones, esto es verdaderamente un caso casi insólito, ¿no? Ganadero por cuestión familiar, este, médico veterinario y, y aparte sacerdote. Son tres vocaciones verdaderamente interesantes y por eso, aparte del tema, me parece que esto ya de suyo lo hace mucho más especial, ¿no? Entonces, gracias Alejandro, y me permito hacer una breve semblanza de tu persona. Alejandro nace en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1967. Es hijo de la señora Alicia Reinau y Mariano Muñoz González, de ganadero de Zacatepec. Alejandro es médico veterinario, perdón, médico veterinario zootecnista por la UNAM, por la Facultad de Medicina Veterinaria. Se tituló con una tesis en el campo de la reproducción del ganado de lidia. Yo le comenté a Alejandro que por ahí le vamos a echar otro buscapié para ver si por ahí podemos también atacar. En su vida profesional se dedicó a la reproducción bovina, tanto en el Departamento de Reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, como en la industria farmacéutica. Ingresó a la formación sacerdotal y religiosa en la Congregación de los Padres Maristas en 1992. Fue ordenado sacerdote en el año 2001. Se ha dedicado fundamentalmente a la pastoral juvenil y universitaria. Estuvo en el equipo internacional Servicio de Animación y Gobierno de la Congregación en Roma del 2009 al 2017. Actualmente es párroco en San Pedro Apóstol, en Cuauhtémoc, Barrio Alto, en el norte de la Ciudad de México. En todo este tiempo no ha estado lejos de la ganadería. Colabora haciendo equipo con sus hermanos Mariano, Juan Pablo y Bernardo, que dicho sea de paso, sean bienvenidos. Participa principalmente en el campo de la veterinaria y especialmente en la selección genética. Que repito, por ahí vamos a echar otro buscapié que nos interesa. Ha buscado no disociar su afición a los toros de su fe. Por lo tanto, lo hemos invitado para compartir con nosotros esta charla y que va a tener un énfasis en toros y espiritualidad cristiana. Pues Alejandro,
Seas bienvenido. Ojalá que estés a gusto con todos. Ya tuvimos oportunidad que estuvieras una vez con nosotros y creo que el tema es interesantísimo y sale digamos, de la normal de lo que tenemos constantemente. Pues bienvenido, Alejandro, y te toca el primer toro de la tarde, de la noche, en este caso. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias a todos. Eh, pues con mucho gusto de estar aquí en esta familia taurina de Unidos por el Toro. Eh, ¿Podrían ayudarme? No sé si quién es el que tiene la cuestión del PowerPoint. Lo va a pasar Oscar. Oscar, muy bien, Oscar, gracias. Bueno, mientras se calienta el toro, este, eh, decir un poquito el, el encuadre de la charla. Espero que no dure más que la lidia de un toro. A ver si no se me pasa. Y, y después, pues, abrir un momentito de charla con todos, de esto mismo que casi todos compartimos, como decía ahorita Luis Carlos al presentarme, de no disociar pues fe y esta pasión por los toros. Por supuesto, no será un sermón evangelizador, tampoco poner a los toros como religión, sino este importantísimo aspecto de que nos permite verdaderamente eh, caminar por este camino de la humanización que tiene que ver con la espiritualidad, el arte, la belleza, fundamentales para integrar la persona humana para- y también para su felicidad. Ustedes me dicen cuándo ya está proyectada las diapositivas y las vamos siguiendo. Quizá para este tema, así como lo presentó Luis Carlos, eh, pues le echo el toro al padre Ranulfo Rojas Bretón, que quizá muchos de ustedes conocen en Guamantla, que acaba de publicar un libro, pero no es el único. Él sí ha estado muy metido en este asunto del ritual, la fiesta, el significado sacrificial del toro, etcétera. Toda esa parte él la tiene mucho más estudiada que un servidor. Yo voy a tomar otro caminito, pero también yo creo que es una persona muy interesante de escuchar. Oscar, tú nos dices cuándo. Permíteme un segundo. Sí, Permíteme. apenas me acaban de pasar el PDF. Ah, muy bien. Bueno, ¿sabes Déjame, qué? ¿Sabes qué? Más que el PDF, Oscar, porque le hice modificaciones, le mandé a Luis Carlos la última versión que es en PowerPoint. El PDF lo modifiqué bastantito. Lo podríamos usar en caso de... como guste, padre, yo ahorita lo abro. Ah, muy bien. Entonces, mejor, Oscar, Aquí está el fa- PowerPoint, lo tengo ese, muy ese claro. es. Muy bien. Vale. Más que el Ve- PDF, porque el ve- PDF que mandé en anticipo Ajá. después fue modificado. Está Mm. bien, entonces en este nos vamos con este PDF. No, con el Oh, PowerPoint. ese no lo tengo, nomás tengo el PDF. Lo tienes, Luis Carlos. Sí, permíteme, es que me dijo Ramiro que se lo mandara, que Es que acuérdate que él viene permíteme. manejando. Sí, Viene ahí se de ve su chamba. manejando todavía, sí. Ahí voy. Este PowerPoint está padre, espiritualidad de toros. Bueno, pues Está bien hecho, padre, este. le podríamos arrancar con el PDF si quieren, y yo voy haciendo una
una distinción que después, con la ayuda de mi sobrino Mariano, corregí, hablar cuando hablo de tauromaquia, pero yo en realidad voy a estar hablando de, de los toros, de la corrida de toros, más que la tauromaquia en general, Ajá. de la corrida de toros, digamos, como, como brota Va. moderna en el siglo XVII, ¿no? Eh, Luis no, Carlos, me estás no la anterior. mandando el mismo. Ahora Mm, trajo malos peones de brega, padre. Ya sé. Mira, padre, a ver, ahí le va. Luis Carlos me Sí, manda uno con 22 páginas y otro con 34. 34 viene. ¿El de 34 le parece bien? Sí, Va, déjame entonces. Voy. el de 34 es un PowerPoint. Efectivamente tiene 34 diapositivas, exactamente. Ese, Ok, viene. vamos a ver. A ver si le Sa- hallo. Quiero que salga el toro. Eso. Estos torileros andan mal. Sí, sí, sí. Ya se les regresó. No, es que vienen en punta los toros. Compartir. Ahí está. Vámonos. ¿Cómo lo ven ahí? Espiritualidad y toros. Usted me va diciendo, padre, cuál es la que sigue y la que sigue y yo aquí le muevo. Perfecto. Pues vámonos a la que sigue. Que sigue. Este, este cartel tiene, no sé si van a ver los nombres muy chiquitos, pero pues está Cosío, voy a empezar con San Ignacio de Loyola, es José Bergamín, Ignacio Sánchez Mejías, Francis Wolf, Fernando Sabater, de David Silvetti, García Lorca, en fin, Ortega y Gasset, Hemingway, de estos hombres que abrazaron y juntaron este, un, este asunto de humanismo, religión, espiritualidad y toros, ¿verdad? Este, que podrían ser como nuestros santos en el pan, en los toros. Bien, el siguiente, por favor, Oscar, de los que voy a tomar varias cosas de ellos. Ahorita empezamos, eh, voy a dividirlo en tres tercios, ¿verdad? Ahorita, este, este primero, lo quisiera dedicar un poquito a lo que yo entiendo por espiritualidad y basado especialmente en San Ignacio de Loyola y su experiencia en el Cardoner, esta revelación que él tiene ahí en Manresa, y después San Ireneo de León y Javier Garrido como la gracia como humanización. Es una introducción como muy pequeña. Adelante, Oscar, por favor. Eh, Voy para acá. Ahí está. San Ignacio de Loyola, después de su conversión de militar a buscador de Dios, este, de su rehabilitación después de la batalla de Pamplona, etcétera. En 1522 estuvo un tiempo en su viaje hacia Jerusalén, pero ahí se detiene eh, para profundizar antes de seguir caminando en lo que Dios quería para él, ¿no? Él había ido a, al monasterio de Montserrat, ahí con los benedictinos, y habían entregado pues sus armas, su armadura, y después se quedó viviendo en unas cuevas ahí en Manresa, cerca de Barcelona, en España. Y ahí él dice que tuvo una revelación, que se le abrieron los ojos y que pudo ver con toda claridad que todas las cosas le parecían nuevas, ¿no? De repente entendió todo junto, no separado, cómo Dios creó el mundo, cómo Cristo está en la Eucaristía, nuestra humanidad, todo junto, todo encajó, ¿no?
Y, y tiene esta frase pues muy jesuita en el corazón de los jesuitas. Aquí hay varios formados por los jesuitas que recordarán muy bien esta frase de San Ignacio: ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios, ¿no? Los jesuitas, bueno, siguiendo a San Ignacio, eh, dicen que San Ignacio usaba mucho más el I que el O, ¿no? Eh, eh, Decíamos Dios o el mundo, no, Dios y el mundo. Y lo humano o lo divino, lo humano y lo divino, ¿no? Entonces, Ignacio ya no vio el mundo como cosas separadas, ¿no? Nuestra fe como una cosa distinta a nuestras actividades, a nuestra familia, sino todo verdaderamente junto. Dios en todas las cosas. Y también al revés, todas las cosas en Dios. Nada existe fuera de Dios. Todo vive, se mueve y es sostenido por Dios. No que todo sea Dios como panteísmos modernos de los que brota el animalismo que tanto pega, no como un panteísmo de ese tipo, sino como verdaderamente como un océano donde están los peces sostenidos por Dios, ¿no? Es el agua que nos sostiene. Los peces no son Dios, pero están en Dios, y eso así lo veía San Ignacio. Y yo creo que para una espiritualidad de toros, pues tenemos también que acercarnos a eso, ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Adelante, Oscar, por favor. Por su parte, San Ireneo de León, de la época de la patrística, los padres de la iglesia, eh, eh, él, él tiene una frase también muy importante. Él dice que la gloria de Dios es el hombre que vive y la vida del hombre es la visión de Dios. Si nosotros, nuestro acercamiento a Dios se da en lo humano. Nosotros no tenemos ni un lenguaje, ni otro acercamiento a Dios que no sea lo humano, y por eso la encarnación es el diálogo más profundo que existe, porque para que esta intimidad sea grande, Dios se hace hombre para que nosotros caminemos hacia la divinización. Y, y podríamos decir que el deseo más profundo de Dios es que el ser humano viva en plenitud, en unidad, en bondad y en belleza, como son los trascendentales de la teología clásica, de la filosofía, en el que todo lo que existe en este mundo participa del ser de Dios, y en la medida que sea más uno, bueno y bello, más se parece y más está respondiendo a su vocación de acercarse a Dios. Un poquito también como en la cosmología náhuatl, a Dios se le encuentra in Xochitl, in Cuicatl, en la flor y en el canto, en lo bello, no en lo feo, sino en lo bello. Ahí nos acercamos a la experiencia de Dios. Adelante, por favor. Este es un teólogo moderno, Javier Garrido, un español franciscano, que habla de la gracia como un proceso humano. La gracia, que conocemos por la teología clásica como la participación de la vida divina, es para humanizarnos, no para angelizarnos, ¿no? Sino para ser más humanos. Y al ser más humanos, seremos pues ciertamente más cercanos a la imagen que buscamos tener, que en la espiritualidad cristiana, por supuesto, es Jesús, que es la forma más humana de ser divino y la forma más divina de ser humano. Y entonces, pues podríamos decir que lo máximo que se le puede decir a un cristiano es que es humano, que es humano, ¿verdad? No que es un ángel, no que nada, no. Buscamos a personas que sean verdaderamente humanas, integradas, más libres, más capaces de entregarse, que esto luego lo tejeremos con la cuestión de los toros. Y
y más capaces de amar. Adelante, por favor. Esto solo como principios de por dónde pesco el tema de la espiritualidad y después hablar un poquito de la matriz espiritual de la corrida de toros a partir del siglo XVIII. La corrida de toros, como la corrida moderna, podemos decirlo así, como Pepe Alameda lo dice en su libro, ¿verdad? En los arquitectos del toreo moderno, Belmonte, Chicuelo y Ortega, el, eh, ahí nace en un sustrato cristiano. Ciertamente la corrida en un término mucho más amplio que podríamos llamar tauromaquia, pues esa sí es mucho más antigua, ¿no? Y podemos ver su prehistoria en Creta y que si los fenicios y toda la cosa y el luro y toda la cosa, pero yo quisiera enfocarme al sustrato donde ya nace la corrida de toros en su modernidad, ¿no? Que nace rural y parroquial, entre comillas, como será una de las tesis de eh, de la Cámara. Sí. Seguimos, por favor. Delgado de la Cámara. Y así podríamos decir que hay 4 raíces por las cuales podríamos decir que la corrida nace cristiana. No es que la corrida use símbolos cristianos, sino que brota de ellos. ¿Cierto? Muchísimas cosas de los toros brotan de la fe y del ritual y de la liturgia y del dogma y de la ética y de la estética cristiana. Sin espiritualidad cristiana, entonces sí se vuelve cacería, circo, pero no toreo, ¿no? Es el toreo como lo conocemos brota de corazones tocados por la fe cristiana, como toda nuestra cultura y humanismo español de estos siglos. Y las 4 raíces que aquí les propongo son la raíz del sacrificio libre, de la oblación. Se entrega la vida para dar sentido a la vida y a la muerte, ¿no? Como decía Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Torear es una misa donde el torero es al mismo tiempo, como lo decimos de la Eucaristía, sacerdote y víctima a la vez. También la raíz de la encarnación, como ya lo anunciaba en las diapositivas anteriores. El cuerpo es importante en la filosofía gnóstica o en el manicaísmo y todo ese tipo de cosas. El cuerpo estorba, ¿no? Pero para la espiritualidad cristiana no. Dios, en el Verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne para habitar entre nosotros. Es decir, el cuerpo importa. Las catacumbas son romanas, son un testimonio precioso de eso. Antes, pues los cuerpos se tiraban, no importaban los cuerpos, ¿no? Pero para el cristiano, es decir, una sepultura digna es importantísimo porque son cuerpos que están dormidos esperando la resurrección. Y pues así es un poquito como en todo arte y en el toreo también, no solo es espiritual, sino corporal, tiene alma y tiene cuerpo. Por eso el arte es recreativo, con eso terminaré regalando un toro, porque el arte es recreativo y la fe es recreativa en el sentido de que nos recrea. Las personas, podemos hablar de espiritualidad como vitalidad. Las personas que tienen espiritualidad están vivas, ¿no? Y las personas, los artistas, se recrean. Los que vamos a una obra de teatro, a un concierto, pues
recrea el alma. Y esto pues también tiene que ver con la encarnación. Por favor, Oscar. La tercera raíz eh, es la liturgia, eh, una celebración llena de símbolos que nos unen. Son símbolos que unen a una comunidad, eh, eh, que suponen una catequesis y una mistagogía. Es decir, ¿por qué hoy no se entienden muchas cosas de la liturgia, por ejemplo? Pues la gente deja de ir a misa porque no entiende los signos, y deja de ir a los toros porque no entiende los signos. Y deja de ir muchas cosas que tienen base simbólica porque, porque no han sido formados para los signos ni han sido expuestos a signos claros como esos. Entonces, pues Ortega y Gasset decía, ¿verdad?, que España no se puede entender sin entender la plaza como una catedral. Es llena de signos. Y bueno, pues el toreo moderno pues comparte pues esos signos, muchos de ellos que brotan de la espiritualidad cristiana. También, y por supuesto, el colofón es la raíz de la esperanza, de la escatología, de la resurrección. Eh, eh, el torero se entrega para triunfar, da su vida para triunfar, vence a la muerte. Para nosotros creer en la resurrección es creer en la salvación, que la muerte no tendrá la última palabra, sino que la tiene la vida. Eh, García Lorca decía que el duende solo aparece cuando se coquetea con la muerte y la transfigura. No es un coqueteo que deje que la muerte se apodere de nosotros, sino la transfigura. O como decía Fedor Dostoyevsky, ¿verdad? Esta frase tan importante y tan profunda, que es que la belleza salvará al mundo. De eso también regresaremos, así es que ahí la dejo ahorita por el momento y pasamos a la siguiente. Cuando Domingo Delgado se pregunta de por qué la fiesta entró en crisis hace pues, algunos años, por qué a pesar de cartelazos y cosas, parece que estas últimas temporadas han sido mejores, pero hubo San Isidros que a pesar de tener carteles pues muy rematados, no se llenaba, etcétera. Y él dice que la razón es que la fiesta eh, era, como decía yo, urbana y cristiana. Y las sociedades, perdón, era rural y cristiana. Y las sociedades se han vuelto mucho más urbanas que rurales y mucho más seculares que cristianas. Y entonces pues las plazas comenzaron a vaciarse, ¿no? Las personas no tienen el tiempo, no celebran los santos patrones, que eran los lugares de reunión de la comunidad y de las fiestas populares, etcétera, ¿no? Y quitarle la matriz cristiana, o al menos podríamos decir la matriz espiritual a la fiesta, es quitarle el altar a la misa, ¿no? Es quedarse solo con el gesto, pero sin el misterio, ¿no? Entonces, todos estos signos eran más fácil leíbles en sociedades rurales que en sociedades urbanas, ¿no? Para la gente de los pueblos, la gente que tiene más contacto con la vida animal, con la vida y la muerte, que tiene los pies en el surco, que sabe cómo se producen las gallinas y quién dio ese huevo y quién da la leche y todo ese tipo de cosas que nosotros ya no sabemos en nuestro, o que muchos de nosotros, de nuestro contexto no sabe, eso pues le va quitando eh, eh, una parte muy importante al espectáculo, ¿no? Porque
si se pierde una cultura mucho más cercana a la vida animal y menos presionada por los tiempos, las cosas, el dinero y todo ese tipo de cosas, pues entonces, pues podríamos decir que esa espiritualidad se va perdiendo y podríamos concluir un poquito que la tauromaquia o que la corrida de toros en particular no es un espectáculo que a veces es espiritual, sino al revés, es una espiritualidad siempre, de todos los días, cotidiana, que a veces se hace espectáculo, pero el que vive con el toro, con el becerro, es algo tan natural, tan natural, tan natural, que a veces se hace espectáculo, pero no, ese espectáculo, no, esa espiritualidad no empezó con el espectáculo, empezó con el contacto, pues qué decir, por ejemplo, aquí hay varios ganaderos, pues empieza en el campo, el torero también no empieza en la corrida, empieza con una cultura, etcétera. Entonces, eh, esta es una de las tesis de Domingo Delgado de la Cámara para hablar de la dificultad tan grande que encuentra a contracorriente, es decir, que la fiesta de los toros se ha vuelto verdaderamente contracultural. Y él en uno de sus últimos textos decía que eso pues hay que aprovecharlo mucho. La contraculturalidad es muy importante siempre y cuando sea auténtica. Si es una contraculturalidad vacía, pues la crisis será doble. Por favor, pasamos a la siguiente. Gracias. Uy, qué bueno eres, Oscar. Podríamos decir que sin Corpus Christi no hay corrida, sin Plaza del Pueblo frente a la iglesia no hay ruedo, sin idea cristiana del sacrificio libre, voluntario y generoso, pues tampoco hay torero, ¿no? La matriz de la fiesta, pues, creo que aquí casi terminaremos, no es pagana, sino es bautizada. La fe no adorna a la tauromaquia, la engendra. Y de aquí pasamos al tercer tercio, creo. Sí. Y que, que, le, eh, que le he puesto aquí este titulito de los 4 pilares espirituales de la fiesta. Como toda espiritualidad, la fiesta necesita de dogma, de ética, de estética y de mística. Tiene principios, por supuesto, tiene moral, tiene belleza y tiene trascendencia. ¿Le podemos dar, por favor? ¿Sigue? Sí, le seguimos, por favor. Eso, sí. Aquí artículo del Mundo del rescate de Pepe Alameda sobre los ortodoxos y heterodoxos del toreo, su lenguaje es absolutamente dogmático, ¿verdad? Porque el heterodoxo es el que se sale de la norma, el ortodoxo es el que vive la norma, que vive el dogma, y usa pues frases pues como esto de la escolástica, ¿no? La escolástica, este tiempo de la filosofía y la teología católica de entre los siglos XIII a XV, de los cuales pues su protagonista más importante es Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, en el siglo XIII, es como, pero usa ese término y usa también un poquito más adelante, ustedes lo verán muy chiquito, no lo lean, ni lo leeré yo, más que este pequeño párrafo que dice que Alameda mantiene que son los grandes ortodoxos los que dan el tono, porque el anticristo no puede existir sin el Cristo, ¿no? Los heterodoxos no pueden existir sin el ortodoxo y, y el diablo fue antes que el ángel, afirma Pepe Alameda. Podemos darle, por favor, Oscar. Otro también, vamos a seguirle. Ahí está, vamos. Sí, ahí estás, perdón.
Perdón. Otro más, por favor. ¿Otro más? Va. Sí, sí. En este asunto de la ética me quisiera detener un poquitito, porque creo que es muy importante decir que la espiritualidad de los toros sería rara, una espiritualidad para el mal, es una espiritualidad para el bien. Y, y lo quisiera hacer como en dos partes, ¿no? La primera es la ética como la rectitud, el orden, la justicia en la fiesta, eh, que habría que con mucho dolor eh, reconocer eh, que no siempre hay orden, no siempre hay rectitud y no siempre hay justicia. Eh, por ejemplo, pues yo creo que sí tenemos ahí una cojera muy grande que hace muy difícil que sea, pues, pues, pues que sea más atractiva y más elocuente la fiesta de los toros, si los toros no tienen trapío, tampoco si no tienen edad, si los toreros no, no se entregan, si no tienen verdad, etcétera. No les sigo, pero todos los que estamos aquí sabemos pues, de cómo hay desafortunadamente entre nuestra familia taurina, pues tantísimos vivales no éticos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tenemos una cojera grandísima. Pero no solamente a esa ética me refiero a la ética de principios, no solo de actitudes, sino de principios, y en la que pues vale la pena preguntarnos, ¿no? Este, ¿Es ética la fiesta de los toros? Yo creo que ustedes estuvieron, yo creo que todos seguimos en la visita del Papa a España, incluso desde antes, el día anterior a que el Papa viajara a España, le hicieron de esas proyecciones en que se hacen en edificios, pidiéndole fuertísimo los antitaurinos que durante su viaje a España se posicionara claramente con que la fiesta de los toros es un pecado, ¿no? La tauromaquia es pecado. Salieron muchas manifestaciones, bueno, no muchas, salieron algunas cartulinas de esas durante sus visitas a España, ¿no? Y bueno, la pregunta es esa. ¿Es ética la fiesta de los toros? Eh, y la respuesta, eh, eh, repito, es importante porque si no, todo lo dicho hasta ahora se caería eh, por su propio peso. Y le damos vuelta, por favor. Aquí voy a seguir a Fernando Sabater, que como ustedes lo conocen y lo han leído, en su libro Tauroética. Fernando Sabater, por supuesto, no es un católico ni creyente en absoluto, pero es un humanista. Y, en 2010, durante las discusiones en Barcelona sobre la prohibición de los toros, publicó este libro que es buenísimo, y tiene, bueno, porque resumir un libro en algunos puntitos es injusto y atrevido, pero me lo voy a atrever. La ética no es igual a compasión animal. La ética es un contrato entre iguales. Él usa la imagen de que si nosotros vamos en el campo y oímos un pajarito que se cayó del nido y que hace pi, 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 eh, eh, ese pollito no nos está hablando a nosotros, le está hablando a sus iguales. Nosotros podemos ir y recogerlos y qué bonito, que lo hable, que lo hagamos y le damos sus galletitas con leche, así, con un palillito, todo eso está muy bonito. Pero ese pollito le hablaba a sus iguales y si nosotros vamos y está llorando un bebé, ese bebé sí me está hablando a mí, ¿no? Eh, eh, Entre humanos hay derechos y obligaciones. Con los animales, filosóficamente, nuestra relación
no es desde la ética, sino desde las consideraciones. Claro, podemos decir que eh, 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 en un sentido amplio, sí, pero en el estilo filosófico de la palabra, eh, no es un asunto ético, ¿no? Como hoy tantos posts, se dice que el que es bueno con los animales es una buena persona, como, y se ponen ejemplos, pues, de gente que fue muy buena con los animales, como Hitler y otras personas, ¿no? Este, em, eh, con los animales nosotros tenemos estas consideraciones y podemos y debemos evitar su sufrimiento gratuito, eh, pero no tienen derechos humanos. Ese antropomorfismo del que, bueno, que conocemos pues, muy bien y que hace ratito mi sobrino Mariano, que por aquí debe estar, también me pasó el libro de A la luz del toreo, de la tradición hispánica y humanista de la tauromaquia de Javier García Gilbert, que no había leído y que me pasó algunos textos Mariano. Eh, y, y que habla precisamente del antropomorfismo, es decir, que cómo nos reflejamos, ponemos en el animal rasgos humanos, en el sentir, en el pensar, etcétera. Y él dice que eso, pues, eso es una barbaridad, eso es barbarie, no distinguir entre lo humano y lo animal, somos animales, pero no bestias, digamos, eso es una barbarie, ¿no? Entonces, confundir eso es un error de categorías otra vez hablando filosóficamente, ¿verdad? Eh, el, el toro de Lidia solo existe para ser lidiado, ¿no? Ese es un principio que también dice que todos los animales, aquí está Miguel y otros médicos veterinarios, el fin zootécnico es, nosotros hemos seleccionado a los animales y ese pacto de selección, si nosotros hemos seleccionado a la vaca lechera para dar muchos litros y no la ordeñamos, eso es maltrato. Si nosotros seleccionamos a un caballo de carreras para la velocidad, que corra 7 furlongs en tantos segundos o lo que sea, y después lo ponemos a jalar peso, pues eso es maltrato. Y al revés, a un percherón que fue seleccionado para tiro y lo queremos hacer correr esas distancias, eso es maltrato. Y con el toro pasa lo mismo. Tenemos un contrato con él, lo hemos seleccionado para eso. El toro bravo, si no tuviera la mano de la selección humana, pues sería una cosa totalmente diferente a lo que es ahora, ¿no? Eso lo vemos hasta nosotros mismos, que sin ser tan grandes en edad, podemos ver cómo efectivamente los toros, hay el número de toros buenos en las ganaderías, etcétera, es mucho más alto que hace 50 años, ¿no? Y, bueno, sobre todo también por el tipo de toreo que va jalando la selección. Pero al toro bravo no se le puede tratar como una mascota. Eh, Se le cría para la lidia. Y, y si está lidiado el toro, entonces eh, eh, ese es su fin zootécnico, ¿no? Y si se les lidia bien, pues todavía mejor se dio su fin zootécnico. Malo sería lo contrario, buscar que una va a ordeñar la vaca lechera, aunque matar los toros en el rastro, en fin, eso es maltrato para el punto de vista zootécnico y ético. Le damos vuelta, por favor, Oscar. Y por supuesto, pues no es tortura. La tortura pertenece a una nomenclatura humana, con humanos, solo los humanos son torturados. Eh, es un combate ritualizado y leal. La tortura es infligir sufrimiento a un indefenso sin riesgo propio y a escondidas. La corrida es lo contrario, es pública, eh, eh, tiene reglas, tiene riesgo, el toreo se juega la vida, en fin, ¿no? No es crueldad, es
es tragedia, ¿no? Es un poquito, como también decía don Pepe Alameda, eh, sí es cruel, hay derramamiento de sangre, pero es ese tipo de crueldad como la vida misma lo es, ¿no? Nada más que ahí la vemos en un espectáculo y toda la otra sangre, pues que también es, en ese sentido, es cruel comer cualquier otro tipo de animal, pero no lo vemos y entonces pues ya no nos hace eso, ¿no? Y finalmente dice que la fiesta, lo que la fiesta defiende no es un gusto de algunos, sino es la libertad de las personas, ¿no? Ante este supuesto superior a, digamos, los animalistas hoy pues se jactan de una supremacía moral sobre los taurinos, que somos bárbaros, cavernícolas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y vale la pena subrayar, y él lo subraya muy fuerte, le dedica unas cuantas hojas a eso, que a los parlamentos no les toca dictar lo que es bueno y malo. Eso no es su campo. ¿No? A ellos les toca eh, trabajar sobre lo que es justo e injusto, sobre el bien común, sobre las libertades, sobre otras cosas, pero la ley eh, refleja la bondad y la maldad de las cosas, pero no la define, ¿no? Entonces, pues un poquito así, Fernando Savater. Podemos pasar a la cuestión estética. La cuestión estética, ¿verdad? José Bergamín, ¿verdad? Que, como ustedes saben, fue discípulo de Unamuno. Y eh, él eh, tiene unos textos pues, muy importantes, es decir, tiene un libro de la música callada del toreo. No es una crónica, sino una reflexión poética y filosófica sobre el toreo como arte. Bergamín lo concibe como una música callada que nace del alma y del corazón, una sinfonía del silencio que se percibe con el oído del corazón. En sus palabras, el toreo es desengañar al toro, no engañarlo, burlarlo, no burlarse de él. Este libro está dedicado y evoca a Rafael de Paula, a Joselito del Gallo, a Belmonte, comparándolos con los grandes músicos, los toreros como músicos, como Mozart y como Beethoven, a una sonora soledad. Es la música en el aire que se aposenta en el alma, ¿no? Un gran estético, ¿no? De la generación del 27. Lo pasamos, quizá para no alargar la faena, no ponemos el video, pero ustedes, yo creo que todos hemos oído a David Silvetti hablar sobre la ética, la estética y la patética en los toros, ¿no? Él cita a Monte, hablando del se torea como se es, y, y habla de la belleza del toreo y también de la patética, es decir, de la exposición a la muerte, ¿no? Al patos, a la muerte. Y esa es la vocación del toreo, ético, estético y patético. Y dice que a los toros, que los toreros no pueden mentir. A mí, a veces sí, pero él dice que con el toro, que al toro no se le puede mentir, que a la gente sí, pero que al toro no se le puede mentir. Muy bien. Y entonces vamos a dar el último, aventarnos a matar, con la cuestión mística, ¿no? Mística es del griego, ¿verdad? Cerrar los ojos, callar, entrar en el misterio. No se refiere a lo raro ni cosas de esas, sino a lo íntimo, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿verdad? Este gran místico, decía que la mística es la experiencia directa, inmediata,
pasiva de la presencia de Dios, no por razonamiento, sino por amor y especialmente experimentarnos amados. Le pasamos, por favor. Hay 3 pasos en la mística, ¿verdad? La que es la ascética, que en realidad es anterior a la mística, que es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros podemos hacer. Eh, eh, Ordenar, tú eres el que buscas a Dios, tú pones en orden tu vida, las luchas, el esfuerzo, todo lo que podemos hacer nosotros, ¿no? En el torero podemos decir, pues es todo su entrenamiento, todos sus tentaderos, todo su disciplina, eso es ascética, ¿no? Pero hay un momento que llega la mística, es decir, ya la mística es lo que Dios te busca a ti, no es tú buscando a Dios, es Dios que te busca a ti. No es lo que tú haces, es lo que Dios hace en ti. De hecho, la fe cristiana es lo que decimos. Nosotros, lo más importante sería en la vida cristiana es pegarle a nuestro ego para que no gobierne nuestro ego, sino que gobierne Dios nuestra propia vida. Eh, eh, y, y ya, ya nos dejamos hacer en pasivo, no en activo. Un poquito decía, tú ya no toreas, ese es el toreo que te torea. Los místicos hablan de abandono, ¿no? Cuando vemos toreros que verdaderamente se abandonan, están eh, haciendo verdaderamente una obra de arte que parece no hecha por ellos y que parece que no hay dominio rudo del toro, sino un compás precioso con el toro bravo, ¿no? Y, la unión mística, la tercera parte, ya no son 2, somos uno, el alma que se hace con Dios, el amado con la amada, como dice San Juan de la Cruz, amada en el cántico de San Juan de la Cruz, amada en el amado transformada. En el toreo, pues también Bergamín dice el natural eterno, donde ya no sabes quién manda a quién y el tiempo se para, ¿no? La parte mística, que todos podemos como acercarnos a ella porque sabemos como los 3 pasos de tomarse una sopa, ¿verdad? Uno puede tomarse una sopa pues muy rica y decir, eh, a veces no agradecemos ni decimos nada, ¿no? Como si la mereciéramos y ya. Este, eh, un poquito más allá podemos decir gracias mamá, ¿no? Pero, pero de repente decimos, Dios, ¿qué me estoy comiendo? ¿No? Es decir, gracias Dios, ¿no? Lo mismo podemos decir en el toro, ¿no? En el toro podemos ver pues muletazos que podemos valorar por su técnica, por su valor, o lo que sea, y poder decir un olé, pues que honre ese esfuerzo del torero, pero habrá olés que tienen que ver con la mística, que nos llevan a una belleza, a una experiencia superior de lo que estamos viendo, ¿no? Y por eso decimos, ese tocó a Dios, ¿no? Nos hizo tocar a Dios. Entonces, un poquito por ahí, ¿no? Aquí hay esta frasecita que podríamos decir que la ascética te lleva a la plaza, la ética te dice cómo torear y la estética te hace torear bellamente, ¿no? Pero solo la mística te hace desaparecer, que quede solo el torero y tocar a Dios, un poco como lo decía. Y, y bueno, me gustaría, antes de terminar, invitarlos a esta experiencia que yo creo que es la que nos salva, ¿no? Lo humano, la espiritualidad, el arte, la belleza, nos humaniza, nos sana, nos redime, eh, y por eso es tan importante exponerse a la belleza. Eh, eh, yo tengo la oportunidad de participar en el equipo de la pastoral penitenciaria de aquí del Reclusorio Norte. Aquí yo vivo muy cerquita del Reclusorio Norte. Y eh, la, eh, y un asunto muy importante es acercarlos a la belleza, ¿no? Eh, Viven pues en contextos muy lejanos a la belleza.
Entonces, conciertos, liturgias, pues lo mejor hechas posible, eh, llevarles exposiciones, todas esas cosas humanizan y sanan muchas cosas. Por eso en la educación es tan importante la exposición a la belleza, incluso en hospitales, en cosas que ya están viviendo la fealdad de la enfermedad, la fealdad de las cosas. Exponer a las personas a la belleza es humanizarlas. Y, y, y yo les quiero invitar a dar un paseo virtual por un museo. Eh, eh, pues aquí hay varios ganaderos, todos los que están aquí conocemos el Campo Bravo y las plazas cuando hay cosas bellas, cómo nos recrean, ¿no? Entonces, son unos 10 o 12 cuadros nada más, pero em, eh, les pido que las sigamos un poquito en silencio. Este, Creo que es Oscar, ¿verdad? Que ahorita, porque vi que Ramiro está ahora, no, no sé quién lo está pasando, pero bueno, No, Oscar, Oscar, sí, Oscar, Oscar. sí, sí, si podrías dejar unos 10 segundos cada una de los cuadros a los que vamos a entrar en esta sala del museo y al final retomo la palabra. Pero ahorita les invito a que en silencio nos expongamos a la belleza del toro. Va. Mi hermano Bernardo, que aquí está presente, eh, dice algo así, si no él ahorita que le entre, pero que así, que la naturaleza, especialmente el Campo Bravo, los potreros, todas las cosas que tenemos la oportunidad de ver cotidianamente, es como un evangelio pintado, una buena noticia, en silencio. Y, y, y bueno, pues que por eso la, la, la- nuestra afición a los toros pertenece al ámbito de la espiritualidad y de la cultura y del humanismo, ¿no? Y eso es un derecho humano, es decir, la fiesta como posibilidad de crecer como personas, de humanizarnos, de crecer en la espiritualidad, ¿no? Y yo creo que todos que estamos apasionados a los toros podemos decir aquella frase que dice, nadie está tan vivo, solo se empieza a vivir cuando se encuentra una razón por la que estaríamos dispuestos a morir.
pues disculpen que se me alargó muchísimo la faena, pero eh, algo para decirles. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que ha sido una charla, una plática muy enriquecedora, enriquecedora en el sentido de, creo que nos deja a la reflexión, que es lo importante, ¿no? No es nomás venir a escuchar, sino con lo que nos quedamos y lo que nos permite sacar de cada una de estas láminas. Ha sido fantástico, ¿no? Creo que eh, eh, es, es, es muy, muy, muy enriquecedor para todos. Te repito, era un tema que se estaba escapando hace tiempo, pero bueno, ya finalmente logramos hacerlo, ¿no? De alguna manera, pues yo creo que cuando habla de mística, me permito hacer el comentario en lo que piensan en sus preguntas. Yo creo que cuando se habla de mística, yo creo que, en mi opinión, y muy, muy, muy personal, me declaro morantista, pero yo creo que Morante es uno de los toreros donde se manifiesta la mística, ¿no? Hay momentos en que está Morante en el cuerpo, pero está Morante en espíritu, está toreando en el espíritu. Y son chispazos que se quedan para siempre, ¿no? Y se quedan no solo en la mente, sino en el corazón, ¿no? Este, yo creo que es en quien podríamos eh, verlo con mayor claridad, ¿no? Habrá otros toreros también, ¿no? Por supuesto, pero, o por lo menos los morantistas con él, es con lo que lo vemos, ¿no? Con mayor. Y bueno, pues es maravilloso. Estaba yo hace tiempo leyendo el libro México Bravo, la primera temporada de Luis Niño Rivera y Juan Antonio. Este, Hay una frase que yo lo tengo en todos mis cuadernos, que yo tomo mis notas y pego hojas y de todo, y están numerados mis cuadernos. Y yo les puse al frente una cosa que dice: la afición en el toreo es algo así como la devoción en la religión. Es el apasionamiento, la incondicionalidad y el comer, dormir, respirar y soñar con el arte del toreo. A mí me parece que engloba una idea para mí muy profunda y repito, cada uno de mis cuadernos tiene, la primera hoja dice eso. Así es. Pues abrimos el espacio para las preguntas, comentarios. ¿Por dónde empezamos? Levanten la manita, ¿no, Luis Carlos? En el chat hay una manita que se pone en donde dice reaccionar y ahí ponen la manita para que les vaya dando turno, ¿no? Ahí Adelante. en el corazoncito, ahí pueden levantar la mano. ¿Quién empieza? ¿Comentarios o algo? Por lo pronto, debo decirte, Alejandro, que tuvimos buena taquilla, 35, 35 participantes, entonces hubo buena taquilla. Muy bien, Bernardo, ahí está, abre la familia. Que se refleje Buenas en noches. el cespo. Buenas noches a todos. Bueno, solamente comentar, como decía Alejandro, esa frase. No es una frase mía, claramente es una frase de Ralph Waldo Emerson, que dice: ¿qué es una granja sino un mudo evangelio? Y cambiemos granja por una dehesa de toros bravos, ¿no? Más profundo el evangelio, digamos, de un evangelista más figura que otro. Y la otra, solo añadiría algo que, hablando de Aclano, vimos lo de David Silvetti, pero yo recuerdo mucho cuando Enrique Ponce se colocó ya en primerísima figura, tuvo una entrevista con Jacobo Saludowski que le hizo una pregunta
muy en esta línea de la espiritualidad, y le preguntó qué hace falta para ser una auténtica figura del toreo. Y se quedó un momento en silencio y respondió: hay que estar tocado por Dios. Y sí, ¿no? Sin ninguna duda, no solo creo que los toreros y las figuras, que claramente son talentos fuera de serie, son talentos muy especiales que Dios les da, los compartimos los demás miembros de la familia taurina. Claramente nosotros siempre decimos en el caso de la ganadería que nosotros no somos sus dueños, ¿no? Somos sus administradores temporales y hemos recibido esa encomienda de una gran delicadeza, ¿no? Para recibir lo que recibimos, especialmente quienes venimos de generaciones de ganaderos de hace muchos, muchos años. Quinta generación serán nuestros hijos, o son, porque ya están ahí. Y también tenemos digamos, esa encomienda casi evangélica, ¿no? Porque recibimos algo que no es nuestro, es un don, es algo dado, no es nuestro, no lo construimos nosotros. Y tenemos esa gran responsabilidad de hacer lo mejor que podamos mientras esté en nuestras manos para entregarlo a los que siguen. No somos sus dueños, somos sus administradores temporales. Gracias. Ahí Adelante, tenía la alguien. mano Valente levantada, pero no sé por qué ya Y, desapareció. y Lorenzo también. También Lorenzo, pero sí, como que se desaparece. Buenas noches. ¿Puedo empezar? Venga, Buenas noches, Lorenzo. Bueno, ¿Qué tal? gracias, padre. Yo vivo en tres mundos muy atacados. Soy católico, soy aficionado a los toros y de profesión produzco bebidas alcohólicas. Por todos lados me atacan. Su plática de hoy me ha dado una gran fuerza para resistir los ataques de los que soy objeto. Creo que no puedo decir más. Muchas gracias. Gracias, don Valente. ¿Quién venga, más tenemos? Lorenzo, pues Adelante. muchas gracias, interesante plática. Como bien decía Luis Carlos, era un tema que no se había tocado y yo creo que es un tema principal porque es de donde nos llega la tauromaquia, ¿no? Muy ligado a la religión católica. Quería preguntarle, padre, si estoy de acuerdo en que son sus orígenes y que tienen mucho que ver, pero hay muchas cosas que son como supersticiones, que si la montera queda con los machos para arriba, que si entran con el pie derecho, que si le pegan a las tablas, el color del traje hay unos que no. Eso, ¿cómo se metió eso o es parte de la liturgia o qué puede platicar de eso? Yo creo que gracias, Lorenzo. No sé si le voy a atinar al clavo, pero pues ciertamente la superstición es pseudo religiosa, ¿no? Y em, eh, son como pequeñas, digamos que en la ortodoxia diríamos pequeñas malformaciones del dogma o de la espiritualidad, pero podríamos decir son gitanerías y con eso ya las salvamos. Debo comentarte, Alejandro, que Lorenzo Sí, es padre de torero, es padre de torero, de Santi López, ah, novillero, ley, está en España. sí, muchísima suerte y Ay, para que lo gracias por el comentario. Sí, para que lo yo creo encomiende, que padre. claro que sí, yo creo que sí, Gracias. son es, Enhorabuena y un abrazo fuerte. igualmente. ¿Alguien más? Ceci, adelante, Ceci. Abre tu micrófono. Ahora sí. Bueno, Ya. me llamó mucho la atención esa frase donde dijo, buenas noches más que nada y agradezco su participación y su ponencia eh, para mayor conocimiento de cada uno de nosotros sobre
lo del toro. Habló más que nada, la frase la que me llamó mucho la atención dice, al toro no se le puede mentir, y al ser humano sí. Entonces yo me puse a pensar, digo, cuando nos ponen toritos chiquitos, como hay que, y nos están mintiendo a nosotros como aficionados. Bueno, yo así me puse y dije, órale. Pero sí me llamó mucho esa la atención. Dicen las frases, dicen también verdades, ¿verdad? Bueno, es de... Gracias, Ceci. Me parece que, bueno, creo que la tomé de David y muchos otros toreros que dicen que que al toro no se le miente, este, no se le puede mentir, ¿no? Y bueno, y que al público de alguna manera sí, pero por ahí la tomé, sí. Otra vez, Gracias, Ceci. decirle Gracias. como que se me quedó. Entonces, bueno, habló sobre la mística. Bueno, podemos encontrar belleza ante el toro sin convertir su sufrimiento en el precio de esa belleza. Eh, pues es una pregunta tremendamente actual, Ceci. Ujú, Este, es una pregunta clavo del mundo que le cuesta trabajo entender la muerte del toro, ¿no? ujú, Em, la, la, mm, em, la muerte, em, pues en la teología, digamos, católica, eh, es la revelación máxima. Es decir, hay un teólogo muy importante, Hans Urs von Balthasar, que tiene una serie de- de volúmenes que se llaman Teodramática y Estética, y en la que dice que no hay cosa más bella en el mundo que Cristo crucificado, ¿no? ujú, Eh, eh, es, eh, pues, pues cuando uno mira un Cristo crucificado de esos renacentistas, eh, 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 bueno, más que el Renacimiento, sobre todo estos mexicanos que tenemos aquí churriguerescos, llenos de sangre, en fin, este, puede ser que para quien no lo ame le parezca horrible, ¿no? ujú, Pero el sufrimiento cuando es eh, amado, es decir, cuando vemos que esa entrega es por nosotros, entonces se remonta, ¿no? Por eso tenemos dos fiestas para celebrar la cruz, ¿no? Tenemos el Viernes Santo, ujú, que es la parte dramática y sacrificial del Cordero, pero tenemos la exaltación de la Santa Cruz, en donde la miramos más bien como bella, como un árbol de vida, ¿no? Y, ujú, y- y en el toro podemos ver esa parte. Yo creo que la muerte del toro para, para nosotros es estética y mística, ¿no? ajá, Este, ahí es lo que yo decía. pero sí puedo entender, pues, que para la gente que no lee Ujú, pues le parezca tremendamente difícil, ¿no? Mira ujú, mira este árbol de la vida. Este, ujú. Ceci, Sí, este torito es un árbol de la vida. sí, Es la cruz del toro. Y pues hemos visto pinturas, ¿verdad? De Rono Llopis, de todo, esculturas, de toros muriendo, que nosotros tenemos una en casa bueno, mi hermano Juan Pablo es escultor, pero también de Albarrán, también Juan Pablo tiene toros muriendo, etcétera. Y para quien lee esto, pues es una muerte digna del toro, es estética ujú, y mística. ujú, Ciertamente, pues, pinchazos y descabellos y descabellos, pues es una cosa horrible que sería difícil traducir como estético y místico, ¿no?
pero Ujú. una estocada en todo lo alto que corone una faena estupenda, en fin, pues para nosotros sí lo es, sí. Ujú. Sí. Pero Dentro de, ajá, bueno, sí, eh, se me vino así la idea, supongamos, porque ve que el toro, desde un origen de vida, pues siempre se ha visto que es el toro, pero en la época de lo que es Mirta, o ¿cómo se llamaba Mirta? Sí, Mirta, eh, ¿cómo Mitra. se llama? Mitra, perdón, Mitra, sí. Mitra, sí, Sí, ve que ellos celebraban al toro, según el 25 de diciembre. así Entonces es. ya, este, ya tomaron esa fecha también por lo de nuestro Señor Jesucristo, del 25 de diciembre. Eh, su, ¿Qué correlación lleva de lo de Mitra con lo de Jesucristo? Mm, Bueno. Mira, ahí está, miren, ahí Bernardo tiene ahí es de Albarrán esta escultura del toro muriendo, ¿no? Que es bellísima. Gracias, Luke. Y Ceci, sí, ujú, muchas eh, em, de las fiestas antiguas. La más importante que la Navidad eh, eh, toma para evangelizar, digamos, es el Sol Invictus. En fin, pero sí, hay muchas religiones paganas de las que para montarse en ese camino, la fe cristiana suplió en fechas importantes para poner otra fecha con un nuevo significado, etcétera. Y entre ellas, pues seguramente está la de Mitra. No tengo así pelos y señales de eso, pero así es. Gracias, sí, Ceci. ajá, no sé, pues hay mucho, es que viene todo desde el origen romano, desde el Renacimiento y todo acá, mundo romano, hacia después nuestro Señor Jesucristo para acá. Entonces, pues sí son muchas, porque supongamos, con el Mitra, según era un sacrificio que se hacía con el toro. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es también un sacrificio cuando fue lo de, como un cordero, el cordero de Dios, el cordero. Así es. Ajá. Ujú. Entonces, por eso más o menos, es que lo que pasa es que tenía esa información, pero no me la aprendí muy bien. No, pero la tienes muy bien, Ceci. Es Ujú, sí, son de las fechas que se pusieron para salirle al encuentro de esas culturas. Pero sí, yo en lo que traté de compartir, eh, me venía mucho más para acá, ¿no? Toda esa prehistoria de la tauromaquia, eh, yo creo que llega a la matriz. Ahí no era una matriz cristiana, sino bueno, se cristianizó todas esas cosas de alguna manera, pero no era una matriz cristiana. ujú, La matriz cristiana es muy posterior, ¿sí? Cuando podemos decir que hay arte, antes podemos decir que hay valentía, que hay juego, que hay dominio, que hay muchas cosas, pero en lanzamiento con las lanzas de los toros en la Europa del Norte y todo ese tipo de cosas, pues sí es prehistoria de cosas ujú. tauromáquicas, pero no es una corrida de toros moderna, artística en el sentido actual de la palabra. Ok, muy bien, entendido. Gracias. Ok. Muchísimas Gracias. gracias. A ti, Manuel, Ceci. Manuel, tienes la mano levantada. Adelante. Tu micrófono. Listo. Mi estimado padre, pues muchas gracias. Qué excelente plática nos dio. De hecho, hoy estuve platicando en la tarde con, con Luis. Me llamó mucho la atención su biografía
Le comenté anteriormente que tuve la oportunidad de estar con su hermano Mariano y Leonardo aquí en Ciudad Juárez cuando se presentó el Zacatepec aquí en Juárez. Y muy interesante la plática que tuvimos con sus hermanos. Me llamó la atención que usted estudió en un colegio marista, estaba en un colegio marista y luego se hizo sacerdote. Yo estuve en colegio marista aquí en el Instituto México en Ciudad Juárez y luego al graduarme me mandaron al Instituto Oriente, Militarizado Oriente a la ciudad de Puebla, en donde estuve por 3 años. Eh, Grandioso colegio, conocí, por ejemplo, a Pepe Huerta, que tuvimos una gran amistad, pero me quedó la duda y se lo pregunté a Luis. eh, ¿Usted se graduó como jesuita, como sacerdote jesuita? No, yo soy sacerdote marista, Manuel. La mayor, por ejemplo, el colegio allá en Juárez es de los hermanos maristas, digamos, de Sí, la rama de San Marcelino Champañá. sí. Y yo pertenezco a la misma familia espiritual, pero a la rama sacerdotal. Ah, ok. Somos mucho menos conocidos aquí en México. Sí, somos mucho más chiquitos, sí. Sí, sí, desconocía eso, Ujú. padre. Sí, sí, es muy desconocido por muchísimos, porque aquí en México en general cuando se habla de maristas, pues uno interpreta inmediatamente los hermanos maristas de la enseñanza y sus colegios, etcétera. Ujú. No, pues muchas gracias, saludos a su familia y a sus hermanos. Ok, es todo, gracias. Gracias a ti, Manuel, mucho gusto. Nos veremos, ojalá que de nuevo por allá. Esperemos que estén aquí en Ciudad Juárez pronto. Sí, así sea. Más preguntas, comentarios. Pues como Bueno, comentario, ojalá la hayan grabado bien porque creo que es la mejor plática que hemos tenido y que vamos a tener en mucho tiempo. Gracias, don Está Valente. grabada bien, está grabada bien. Luis Carlos, si ya no hay más Hay preguntas, una ¿por qué no pregunta de honor que cierras quiere levantar la mano. para Es cerrar? que no Sí, sé el nombre de la persona, está levantando la mano. a no, no, ver, no, tranquilos. Está Dice bien, le honor vamos a dar la NLA. palabra a él y a alguien más, si no, para ya cerrar, entregarle su diploma y podemos seguir platicando para cerrar la transmisión y luego poderla subir a las redes, porque luego se hace muy larga la transmisión. Ahorita está bien esas palabras, Luis Carlos, y luego ya le da las gracias, le entrega su diploma y seguimos platicando. sí, me gustaría, Alejandro, como colofón, cuando pusiste los 12 cuadros en silencio, que lo estábamos viendo, estaba yo recordando a un comunicador del arte que yo lo sigo mucho, me encanta, Ramón Jenner, Oh. catalán, y Ramón Jenner comenta una cosa que a mí me parece muy importante y sobre todo cuando va a una exposición, a un museo, que pasa uno rato, que hay una pintura, que no sé, que va uno en silencio justamente. Y Ramón Jenner dice que el arte solo existe si hay alguien que lo vea. Y ahorita que veíamos lo del Campo Bravo, me parece que encaja perfectamente, ¿no? Eh, la, el arte que existe, la estética y esta parte, repito, otra vez regreso a la mística que nos permite yo como biólogo también, pues me gusta mucho el campo, es, eh, ha sido siempre mi vida, mi modo de trabajo, el campo, y, y es algo que nos aporta a nuestro espíritu. Estar en una puesta de sol en el campo es como una fin de una plática
increíble como ha sido esta, Alejandro. Muchas gracias. Qué amabilidad, Luis Carlos. Y gracias a Falta todos los que honor, que abre comentaron. tu micrófono. El que quiere preguntar, que abra su micrófono. Espérame, Es que no espérame. aparece el nombre, aparece que Es el tiene doctor Guerra. Pues que levante la. ¿Puede Abra prender su su micrófono. micrófono, doctor? Porque no lo escuchamos. No lo escuchamos. En su pantalla no lo escuchamos. No. Doctor, tiene que tocar su teléfono y le va a aparecer un icono en medio de su teléfono con un icono de micrófono. Ahí está con una diagonal. Tóquelo, por favor, para que se pueda activar. Creo que ya le están ayudando. No, sigue sin activarse su micrófono. ¿Ver? Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. Ok, Ya. rápido porque sé que el tiempo apremia. Buenas noches, señores. Doctor, compañero, colega o padre, Alejandro, con todo respeto. Recuerda de mí, yo soy colega, nos acompañó usted en la oración. Quiero ser rápido. Usted comentó, desgraciadamente por mi hora, estoy en Tijuana, es una hora menos, pues llegué por mi trabajo y no pude llegar completo a su ponencia. Usted comenta rápido, dice, y mencionó al final casi de su ponencia, de la crueldad en una fiesta de toros. Yo creo que debemos de cambiar ese término, porque no es cruel nuestra fiesta, es cruenta. Y siempre lo he comentado cuando he hablado con personas que les gusta o no les gusta la fiesta de los toros. Porque cruel es que hacen sufrir al animal. Obviamente hay dolor, en la lidia hay dolor. Claro, los animales sienten. Y el toro de lidia es tanta su bravura, es tanta su casta que supera por cuestiones hormonales y infinidad de cosas ese dolor, pero es cruenta porque no hacemos sufrir al animal. Los matadores de toros, los picadores, es lo que no quieren hacerlo sufrir, que algunos se pasan de la raya, bueno, pero no es cruel, es cruenta nuestra fiesta. Siempre lo he dicho, y usted lo comentó y nos lo explicó muy bien, pero no queremos hacer sufrir al animal. Y ese es el gran problema que muchos taurinos y no taurinos, principalmente los antitaurinos, dicen que hacemos sufrir a los toros. Yo creo que los primeros que queremos que la lidia sea limpia somos los taurinos. Toda la razón, doctor. Aceptado y abrazado tu comentario. Gracias, doctor, sacerdote y colega. Colega, gracias. Desde Tijuana. Claro que sí, gracias. Y muy interesante lo poquito o muchito que hubiera querido oír, lo que oí al final, pues mis respetos. Un abrazo. Gracias. Muy bien. Abrazos. Atendiendo a la recomendación de Oscar, vamos a entregarte el reconocimiento para darte las gracias. Oscar, ¿estás por ahí? Tú lo tienes, yo te lo envié. Pero, sí, bien. Voy a leértelo y en un instante lo tienes. Unidos por el Toro, otorga el presente reconocimiento al padre Alejandro Muñoz Reynal por su conferencia de espiritualidad en la tauromaquia. Firman Ramiro Lomelí y Oscar Ruiz Esparza, 19 de agosto del 26. Ahorita en un instante lo tienes por ahí. Lo voy a subir. Sí, por favor. Ahí está. Ahí está. Y en este momento lo tienes en tu teléfono.
ahí en Gracias, llegó. Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Ha sido, te repito, algo muy, muy especial. Bien dijo don Valente, hace mucho que una plática sobre todo con esta profundidad, ¿no? Porque podemos hablar de toros todo el tiempo, pero hablar de interiorizarnos, no es común, y de la mano de alguien que sí sabe, que sí sabe, resulta más fácil, ¿no? Resulta más fácil y creo que es algo verdaderamente bello, ¿no? Entonces, muchas gracias. Cerramos, Oscar, No, pues seguimos, sí, la transmisión ya. Ok. Digo, para hacer ya nos quedamos aquí, pues, hasta que el padre aguante, hasta que vaya mejor a la misa. ¿A qué hora da misa? ¿A las 5 de la mañana? A las 6 me Son levanto. 6. Pero bueno, no, a las 6 la oración aquí, pero les agradezco muchísimo, es un honor enorme escuchar sus comentarios, la generosidad de la acogida pues del material que compartí y bueno, pues una familia taurinaza, pues muchas figuras aquí y entonces pues sí que sabía yo el tamaño de la papeleta y con muchísima alegría aquí estamos y por aquí me he seguido apareciendo en algunas de los encuentros y un abrazo para todos y cada uno. Gracias a todos. Buenas noches, padre. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a todos. Gracias por todo a Oiga, todos. padre, el que se va, Sí. como se dicen los toros, los de aquí largamos, ¿eh? Ah, bueno, sí. Aquí les dejo mi reputación para que la destruyan. Gracias. Adiós. Enhorabuena, padre, gracias. Enhorabuena. Adiós. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Pues continuamos. Llévenme a decir las visitas, caray.